Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, paz de Cristo de nuevo. Dios bendiga grandemente a cada uno de nuestros hermanos, las familias y todos aquellos que nos están escuchando. Este día es un día de grande bendición. Cada día es una oportunidad que Dios nos da para aprender de su palabra y tratar de vivir mejor conforme a la dirección de su Espíritu Santo. Hoy tendremos un tema para el liderazgo que se puede aplicar en las diferentes etapas o formas de la vida. Pero antes de ello vamos a adorar a Dios a través de la alabanza. Dios habita en medio de la alabanza y posteriormente consideremos la palabra de Dios para edificación de cada uno de nosotros. Adorémosle en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu presencia, eterno Dios, en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a hablar de el denuedo de la iglesia de Cristo. Dice la Escritura en Hechos 4:13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Está hablando del denuedo con que ellos predicaban y enseñaban la palabra del Señor. Sabían que eran hombres sin letras. No quiere decir que eran ignorantes, pero no se distinguían por tener alguna preparación especial. Sin embargo, ellos se maravillaban. O sea, no es una palabra cualquiera, era una maravilla, y le reconocían que habían estado con Jesús. Y es que
para hablar la palabra con ese denuedo, aquí está la clave. Hay que estar con Jesús. Esa es la clave. El denuedo es el resultado de nuestra comunión íntima con Jesús. La iglesia primitiva predicaba a Jesucristo. Los apóstoles estuvieron con Jesucristo y Él les enseñó y les transmitió esa pasión para predicar con denuedo. Denuedo significa predicar o llevar el mensaje de salvación con un esfuerzo suficiente para llevar la palabra, una pasión, de manera que se sienta la presencia de Dios al hacerlo y que nada los detenga, y un valor para enfrentar los retos que tenían en ese tiempo cuando eran perseguidos por los judíos y por el imperio romano también. Entonces, esa característica solamente se puede lograr en Jesús, y la palabra de Dios nos muestra diferentes ejemplos, pero básicamente la Escritura nos enseña cómo predicar con denuedo. En esta ocasión miraremos algunos ejemplos de la iglesia primitiva, porque ella enseñaba y predicaba con denuedo, y ese es nuestro modelo a seguir, porque los hechos de la iglesia primitiva están en la Biblia, que es la que dirige nuestra fe. La Biblia es nuestra máxima regla de fe. Dice Hechos 4 del 29 al 30, una oración: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ya estaban siendo amenazados. Cuando tenían a Pedro, les azotaron y les dijeron que no predicaran más en el nombre de Jesucristo. Les amenazaron. Después mataron a Esteban por predicar la palabra. Y ellos, a pesar de las amenazas, ellos pedían a Dios que les diera el denuedo. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé ese valor, esa determinación, esa pasión para llevar el mensaje de salvación a todas aquellas personas que carecen de una esperanza, de fe, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Ayúdanos a predicar mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo se necesita en este tiempo que nosotros como líderes, como iglesia, prediquemos con denuedo y que Dios bendiga nuestro ministerio con sanidades, señales, prodigios en el nombre de Jesucristo? Yo creo que si lo buscamos de todo corazón, Él está dispuesto, porque dice: esas señales seguirán a los que creen en mi nombre, harán cosas grandes, sanarán enfermos y aún echarán fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Es tiempo que busquemos eso, una vida sin denuedo, sin esa pasión, sin determinación. Es una vida que no es lo que Cristo quiere para nosotros. Y si no tenemos esa pasión por llevar el mensaje, debemos preocuparnos y buscar la palabra, buscar el Espíritu de Dios y estar dispuestos a predicar con denuedo. Viene el tiempo, y ahora es el tiempo en que la iglesia debe de ir adelante en el nombre de Jesucristo. Debemos ir a predicar la palabra, sabiendo que Dios está con nosotros. Nosotros haremos nuestro esfuerzo humano
pero Dios hará el resto. Es el tiempo de predicar la palabra de Dios. Dice también la Escritura que cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Entonces, alguien que está apagado espiritualmente no puede hablar con denuedo, por más que intente, no puede. Y una predicación sin denuedo no convierte, no restaura, no transforma, no hay sanidades. Las almas no requieren de religión, requieren de que se predique con esa pasión, con esa visión que trae el denuedo, el predicar con denuedo. El Señor de hecho les dijo: no salgan hasta que sean llenos del Espíritu Santo, y entonces sí me van a ser testigos en todas las partes de la tierra, en todos los lugares, porque es indispensable. Entonces nosotros debemos de avivar el fuego del Espíritu Santo diariamente en oración, y al predicar la palabra, entonces también vamos a estar avivando el fuego del Espíritu Santo para predicar con denuedo. No tener esto es en parte no tener a Cristo, no tener el Espíritu de Dios, y debemos de buscarlo con todo el corazón. Dice la Escritura: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú sales a enseñar, a hablar, a ser discípulos en el nombre de Jesucristo, Él está contigo, y si Él está contigo, suceden cosas gloriosas y maravillosas en su nombre, porque Él es Dios y Él quiere hacerlo. La Biblia nos habla de un evangelista llamado Bernabé, y él entonces fue traído a los apóstoles y les contó cómo Saulo había sido encontrado con el Señor y Dios lo había llamado, y ahora Saulo hablaba valerosamente, que es una palabra sinónimo de denuedo. Pablo hablaba con valor en el nombre de Jesús, porque ellos temían que aún persiguiera a la iglesia. Y estaba entonces con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba con denuedo en el nombre de Jesucristo, y disputaba con griegos, aunque estos procuraban matarle. O sea, les predicaba aunque ellos procuraban matarle, buscaban la oportunidad para quitarle la vida. ¿Cuántas veces no estamos dispuestos a arriesgarnos? Debemos ser prudentes, usar la sabiduría, la inteligencia, pero debemos correr cierto riesgo. Cada día que salimos al trabajo estamos corriendo riesgos. Cada vez que hacemos alguna actividad corremos riesgos. Cuando viajamos, cada día en el trabajo corremos riesgos, y confiamos en Dios, aunque humanamente tomamos las medidas necesarias. Y es lo que tenemos que hacer en este tiempo: tomar las medidas necesarias al alcance de nuestra humanidad, de nuestra capacidad, pero confiar en el nombre de Jesucristo, porque Él es digno de toda gloria, honra y alabanza, y en Él podemos confiar, porque Él es Dios. Pablo es el apóstol que más almas ganó para Cristo, aunque el apóstol Pedro bautizó miles, ¿verdad? Pero Pablo predicó por diferentes lugares y llenó de la palabra del Señor el mundo en ese entonces conocido. Y una de las características que los distinguían a él, por las cuales tuvo ese éxito, era el denuedo con que hablaba la palabra de Dios. O sea que aunque estuviera en la cárcel, él le predicaba a los que estaban allí en la cárcel. Si él estaba atado, le predicaba a quienes lo custodiaban. Si él era perseguido, a ellos mismos les predicaba. Nosotros tenemos que predicar a toda persona
Porque el Señor dice que vayamos y le prediquemos a toda criatura, no esporádicamente a uno que otro, sino que a toda criatura debemos de predicarle. Eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios, porque Él amó al mundo, que dio a su Hijo para que nadie se pierda. Entonces nosotros, cuando hacemos acepción y no le hablamos a todos, no estamos teniendo cuidado de los demás. Y Dios quiere que nadie se pierda. Dice que Hechos 13:46, que entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a los demás: era necesario que se hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que ustedes la desechan, entonces nos volvemos a los gentiles. Ellos hablaron con denuedo y aún así hubo quien desechó la palabra. Pero siempre va a haber más personas que quieren escuchar el mensaje de salvación. Y eso es lo que es el tiempo de predicar. Todo el tiempo hay que predicar, pero ahorita es el tiempo de salir. Es el tiempo de ir. Ha llegado el tiempo de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Debemos de usar la sabiduría para protegernos de todo mal y el resto confiar en Dios. El evangelio siempre ha sido predicado en medio de las adversidades, y es cuando la iglesia más éxito ha tenido. Pero cuando caemos en tiempos de paz, de tranquilidad, y nos afanamos en las cosas materiales, la iglesia se estanca. Pero en medio de la prueba es cuando la iglesia se desarrolla. A la iglesia nada lo puede detener. La escritura dice que aunque amenazaban al apóstol Pedro todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días lo hacían ellos. Dice la escritura también que algunos judíos que no creían corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, como que incitaron a los gentiles en contra de los que estaban predicando el mensaje. Pero en esa ocasión, en vez de huir, dice, por lo tanto, como estaban en contra de ellos, yo quisiera leer, pues huyeron, se fueron, ¿no? Dice, por tanto, Hechos 14 del 2 al 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. O sea que hicieron que los que escuchaban los corrompieron, los pusieron en contra de ellos, a los gentiles. Pero en vez de huir, de irse, se detuvieron allí mucho tiempo y hablaron con denuedo la palabra de Dios, confiando en el Señor. Es cierto que hay que hacer las cosas humanamente, pero tenemos que confiar en el Señor y tenemos que predicar la palabra. Y dice que confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. O sea, Dios daba testimonio de estar allí, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y dice, había señales y prodigios, cosas grandes. Es lo que la gente está necesitando en este tiempo, una iglesia que predique con denuedo la palabra de Dios. El denuedo produce determinación. Pablo tampoco era bien recibido en las sinagogas. Y dice que él entró en la sinagoga, o sea, ahí mismo adentro, y habló con denuedo por espacio de 3 meses. O sea, no desistió, sino por espacio de 3 meses, dice, y discutiendo con los demás. O sea, tenía conocimiento de la palabra, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. O sea que no le sacaba la vuelta a nada. No perdía el ánimo, tenía determinación. Pero cuando alguien no tiene ánimo de predicar la palabra, pues
no es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, no es lo correcto ni es lo normal. Está hablando el apóstol a los Efesios y dice, pues pide la oración, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el denuedo, con denuedo el ministerio o el misterio del evangelio. Entonces necesitamos pedirle a Dios. Es cierto que hay que adorarle primeramente y cultivar nuestra comunión con Él. También hay que interceder y sí podemos pedirle: Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero pedirle por su reino, dame palabra. Qué oración tan hermosa, en vez de venir temprano a pedirle para mí, decir, vengo a pedirte para ti, para tu reino. Dice el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, un representante, aunque estaba encadenado. Recuerden cuando fue prisionero en Filipos. Estaba el apóstol Pablo y Silas al filo de la medianoche, azotados, golpeados y sus pies en el cepo. Y Pablo, lejos de desanimarse estando en esas circunstancias, exhausto, cansado, golpeado, adolorido, pues tomó la iniciativa, porque ese denuedo que tenía no lo dejaba estar en paz. Y dice, la escritura habla de que cuando él estaba orando, Dios le dio revelación por su Espíritu Santo. Y él miró un varón macedonio que le decía, ven, ven. Y Filipos está dentro de la provincia de Macedonia. Entonces, seguramente Pablo asoció al carcelero, ese varón macedonio de Filipos, con la visión que Dios le había dado de ir a hablarle a un varón macedonio. Él ya le había hablado a Lidia, pero él decía, no, a mí me mostró un varón y este es. Y él le predicó con denuedo en esas circunstancias a quien lo había golpeado, lo había encadenado. Y dice la escritura que se convirtió él con toda su casa, porque hablaba con denuedo la palabra de Dios. Nosotros debemos de hablar a diestra y a siniestra a toda persona en el nombre de Jesucristo. Dios nos va a mostrar, cada día nos va a revelar, y Él va a hacer cosas extraordinarias. También dice el apóstol Pablo que habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos, o sea, habiendo sido golpeados, como ustedes ya saben, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea que en una ocasión lo apedrearon los judíos, lo dejaron por muerto fuera de la ciudad. Pero él, en vez de detenerse ahí, o sea, pudieron lastimar su cuerpo, pero no su fe. Y dice la escritura que levantándose muy temprano, al siguiente día, comenzó a confirmar el ánimo de los hermanos, porque él tenía ánimo, tenía denuedo. Qué interesante que pudiéramos hacer eso, aun cuando estemos en la enfermedad, en la escasez, en el dolor, que podamos decir como el apóstol Pablo, resumir todo, el presente y el futuro y todas las circunstancias, y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya no poder poner excusas de decir no puedo por esto, por aquello, sino ahora decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Es importante buscar en oración, buscar en ayuno, buscar en la palabra y obedecer, yendo a predicar, a enseñar la palabra con determinación, avivarnos en el Espíritu
para hacerlo con denuedo. Es una vida extraordinaria vivirlo de esa manera. Debemos tener la visión de Cristo. La visión de Cristo es que nadie se pierda. Es lo que Él ve. Él murió por todos y Él quiere que nadie se pierda. Esa es la visión de Cristo. Y si yo entiendo esa visión, eso es lo que quiere Dios lograr, y es lo que entonces yo quiero lograr, que nadie se pierda, que todos se salven, que se le predique a toda criatura. Eso es lo que Cristo miraba, era la visión de Él, que se predicara a toda criatura. Entonces mi misión aquí en la tierra es llevar el mensaje a todas las personas. Si Él quiere que nadie se pierda, que todos se arrepientan, que todos se salven, tengo que predicar con denuedo la palabra de Dios siempre a toda persona en el nombre de Jesucristo. Tengo que esforzarme, tengo que dar el extra, tengo que dejar la zona de confort, mi comodidad. El apóstol Pablo en la cárcel no estaba cómodo, azotado, golpeado, perseguido. No tenía una esposa de compañera. A veces llegaba a estar en problemas al navegar, pero él no paraba de predicar la palabra de Dios. Yo quiero invitarles para que la visión de Cristo de que todo mundo se salve sea nuestra misión, que nuestra gran comisión sea ir a hacer discípulos, predicándole a toda persona en el nombre de Jesucristo, para que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Y un día estaremos por la eternidad con el que vive y reina para siempre en el nombre de Jesucristo. Yo te invito para que oremos adorando al Señor en medio de esta alabanza para gloria de su nombre. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te agradezco sobremanera y te pido que me ayudes para predicar con denuedo, con determinación, con valor, con arrojo, tu palabra, aún en medio de amenazas, en medio de adversidad, de escasez, de problemas, de dificultades. Ayúdame a tener en mente la visión que tú tienes de que todo el mundo se salve, y tener la misión de predicarle entonces a toda persona con denuedo, con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame a buscarte en oración, a buscar ser lleno de tu Espíritu, de tu palabra, cumpliendo la gran comisión. Te ruego que levantes un ejército de líderes dispuestos a llevar este mensaje poderoso, este mensaje de poder en el nombre de Jesucristo. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Tú eres digno de la adoración y de la alabanza en el nombre de Jesucristo. Postrado
para siempre. Que el Señor nos ponga esa pasión por llevar el mensaje de salvación en el nombre de Jesucristo. Amén. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesucristo.